Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente pues nos encontramos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos entonces a continuar. Ya comencé a grabar la sesión. Vamos a continuar con el tema de la nutrición en los alimentos. Habíamos visto la clase pasada sobre el tema de los carbohidratos, hablando como principal nutriente, macronutriente para la generación de energía. Hoy vamos a hablar entonces de otros dos macronutrientes que son igual o incluso, me atrevería a decir que un poco más importantes que los carbohidratos. Entonces, el primero de ellos, del que vamos a hablar el día de hoy, son las proteínas. Las proteínas son útiles para, bueno, tienen varias cosas. Una de ellas y la más importante es la generación de masa muscular y es tener todo el sistema musculoesquelético en buen funcionamiento, cartílagos, articulaciones, músculos. Y el segundo también es en la generación en edades muy tempranas, sobre todo entre los 0 y los 5 años. La ingesta de proteínas ayuda al desarrollo cerebral, al pensamiento. Esto lo comprendí yo una vez cuando me estaba viendo yo algo relacionado en un programa de ciencia en Discovery Channel y decían que los animales, al empezar a consumir carne, empezaron a desarrollar cierta inteligencia diferente de los animales que no consumían carne, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a mirarlo, en algunos casos es mucho más notable cómo un animal que ha consumido carne o que consume carne es mucho más astuto, mucho más sagaz, entre comillas, más inteligente que un animal que simplemente es herbívoro. Entonces, ponemos un ejemplo de un perro, ¿cierto? Que puede llegar a ser muy inteligente, o un gato, a diferencia con por ejemplo, una chiva, un chivo, una oveja, que son animales que son netamente herbívoros y que de pronto no tienen desarrollado tanto esa inteligencia. ¿A qué voy con esto? Yo no estoy pues ni a favor ni en contra del consumo de carne, respeto a las personas que se abstienen de consumir carne, bien sea por temas religiosos, políticos, sociales, culturales, lo que sea. Eso pues no va al tema, pero sí hay ciertos nutrientes que tiene la carne que no pueden llegar a reemplazar los vegetales. Entre ellos, pues hay muchas vitaminas que solo encontramos en la carne, entonces una persona que sea vegana, vegetariana, lactovegana, cualquiera de sus denominaciones, puede llegar a consumir ciertos multivitamínicos para que le colaboren en la ingesta de estas vitaminas y estos nutrientes que son importantes. Ahora bien, vamos a hablar de en qué alimentos encontramos nosotros la proteína. La proteína, bueno, hay dos orígenes de proteína, que es proteína de origen animal y proteína de origen vegetal, ¿cierto? Hay dos tipos de proteína. La proteína de origen vegetal es muy buena, pero es de difícil asimilación. Hay personas que dicen, no, profe, es que hoy no tuvimos para comer carne y entonces hice lentejas. Está muy bien la idea de reemplazar las proteínas y eso es válido, pero yo no puedo reemplazar un pedazo de carne de proteína animal por un poco o un puñado de oleaginosas. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque estas oleaginosas, a pesar de que tienen proteína, es una proteína que es mucho más difícil de absorber que la proteína animal. Por eso muchas veces nosotros cuando consumimos granos, garbanzos, lentejas, todos estos, nos pueden llegar a caer pesados y a muchas personas tienen intolerancia, no los procesan bien, les genera cólicos, gases, bueno, muchas complicaciones porque nuestro estómago generalmente se le dificulta más metabolizar las proteínas de origen vegetal que de origen animal. Muy bien, vamos a ver que la carne no es la única fuente de proteína que hay. Eso es algo que hay que dejar claro. Yo si no puedo comer carne todos los días, pues voy a reemplazar la carne con otro tipo de alimentos. ¿Cuáles? Entonces huevo.
El huevo es una muy buena fuente de proteína. La proteína de huevo la encontramos en la clara, no en la yema. Yo me puedo comer hasta un huevito, máximo de huevos con yema, o sea, con lo amarillito. Pero si yo me voy a comer más de 2 huevos al día, digamos porque estoy en una dieta de ganancia de peso, quiero ganar peso, ganar masa muscular y necesito aumentar la ingesta de proteína porque, como se los vengo a decir, la proteína es la que alimenta los músculos, la que hace que la masa muscular aumente. Entonces las personas que van al gimnasio y todo el cuento que están metidos en la onda fit, utilizan una ingesta de proteínas mayor a la que usted normalmente ingiere. ¿Cómo regulan o cómo aumentan esa ingesta de proteínas? Entonces, obviamente el huevo es una muy buena fuente de proteína. Es una fuente de proteína animal que es de muy fácil asimilación. La podemos dar siempre, todos los días. Es muy buena. Eso sí, si nos vamos a comer más de 2 huevos al día, al tercer huevo, cuarto, quinto huevo le quitamos la yema. ¿Por qué? Porque la yema contiene la grasa del huevo y esa grasa, lo vamos a ver ahorita, puede llegar a generar colesterol, ¿no? Colesterol. Entonces, el huevo es una fuente muy buena, es muy rica. Bueno, ya lo de barato lo ponen en duda, pero digamos que se mantiene en un precio de fácil acceso. La leche, una muy buena fuente de proteína. La leche tiene proteína, uno de los componentes principales es la caseína, es una de las proteínas que tiene, y tiene otra que se llama las proteínas del suero, las lactoséricas. Esas proteínas, junto con la caseína, forman un complejo general de proteína que es muy buena fuente de asimilación. También es una proteína de origen animal. Las personas que están en ganancia de peso, no sé si lo han visto alguna vez que venden unos tarros así grandísimos de proteína. Esa proteína generalmente es proteína whey, W-H-E-Y, whey. Esa proteína whey es una proteína que viene directamente del suero de la leche. El suero tiene muchas proteínas todavía. Bueno, les voy a explicar. El suero lo obtenemos cuando nosotros precipitamos una de las dos proteínas que tiene la leche, la caseína. El queso es pura proteína compactada en un bloquecito, digámoslo así, que es la caseína. Esa tiene todos los nutrientes, por eso el queso es una muy buena fuente de nutrientes que nosotros podemos llegar a tener, porque es como si comiéramos la proteína de la leche compactada, o sea, mucho más en una barra de fácil consumo, por decirlo así. El queso es una de los mejores alimentos que hay en términos generales, porque tiene un aporte muy bueno de proteínas. Sin embargo, cuando usted elabora queso, va a quedar un agua. ¿Por qué? Porque lo que hace la caseína es precipitarse ante la acción de la enzima o de la bacteria o de lo que le haya producido la acidez. La caseína se precipita, y en ese momento, cuando se precipita, queda como un líquido encima, que además de ser muy contaminante, también está muy rico o es muy rico en proteínas. Y esas proteínas se llaman las proteínas del suero o la proteína whey. Y de ahí sacan esos tarros que venden de proteína, que son, pues, de hecho, son bastante costosos. Un tarro puede valer 180, 200.000 pesos, 250, 300. Bueno, tiene un valor bastante elevado. Pero lo que quiero decirles es que la leche tiene muchas proteínas, por eso es el alimento que nosotros consumimos y inmediatamente empezamos a crecer, ¿cierto? Nacemos y lo primero que nos dan es leche. La leche, pues obviamente materna, también tiene esas proteínas importantes. Voy a hacer una salvedad, y la salvedad es la siguiente. Hay personas que hablan mucho de la leche de almendras. Ay, profe, no, yo estoy tomando leche de almendras. Ojo, leche de almendras no existe. ¿Por qué? Porque la leche, según la definición que nosotros tenemos, es la secreción mamaria de cualquier animal. Y estoy hablando de leche de almendras. Entonces, la leche de almendras no existe, ¿cierto? Existe bebida a base de almendras.
que es muy común en personas que son intolerantes a la lactosa o alguno de los componentes de la leche. Generalmente es una proteína aislada, digámoslo así, como lo que llamábamos hace tiempo la leche de soya, que tampoco es leche de soya, sino bebida a base de soya. Y son bebidas que tienen muy buena fuente de proteína, pero también tienen un costo elevado. Entonces, si nosotros no tenemos intolerancia a la lactosa, a la leche, y no nos genera de pronto algún tipo de síntoma estomacal o algo así, pues consumamos leche. ¿Hasta qué edad? Hay personas que dicen que no, que la leche se debe consumir solo hasta los 2 años, hasta los 5 años. Hay muchas teorías. Yo defiendo la teoría con la cual va el consumo de alimentos en Colombia dado por el ICBF, y es que la leche se debe consumir hasta edades o hasta el momento que nos volvamos intolerantes a ella. Hay personas que afirman que no, nosotros somos los únicos mamíferos que después de grandes tomamos leche, sí es cierto, pero somos también los únicos mamíferos que, digamos, un mamífero normal, un perro, un gato, se desteta de su madre a cierta edad. A nosotros, digámoslo así, también nos destetan porque no estamos tomando leche materna, pero gracias a nuestra inteligencia encontramos también en la leche de otros mamíferos las proteínas que nos ayudan a complementar la alimentación. Entonces, digamos que consumir leche de vaca o leche de cabra o leche de búfalo o leche de cualquier otro tipo de mamífero, pues es digámoslo así, que es un proceso de nuestra inteligencia donde descubrimos que el consumo también de esa leche pues puede generar grandes aportes nutricionales en nuestro cuerpo. Importante entonces mencionar, tenemos de origen animal tenemos huevo, tenemos leche y tenemos las carnes. Ojo, todo lo que se mueva, todo lo que tenga movimiento por sí solo tiene proteína. Desde un insecto hasta un caballo, cualquier animal tiene proteína. Y esto es importante reconocerlo porque debemos. Bueno, yo en cuanto a esto he leído sobre el tema, me gusta mucho el tema, porque aquí hay un tema ambiental. El consumo de carne hoy en día es un tema ambiental. Le voy a explicar lo que está pasando y esto nos va a llevar a una conclusión y ustedes me van a decir cuál es la conclusión. ¿Cómo les parece que la carne vacuna, o sea, la carne de vaca, además de ser un poco más costosa, pues también genera un desperdicio y un consumo más alto de agua que la carne, por ejemplo, de pollo? ¿Listo? La carne de vaca. Es muy costosa por todo el tratamiento que necesita, pero también tiene una cantidad de desperdicios muy grandes: sangre, pieles, cachos, huesos, que son bastante contaminantes. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros reconocemos este impacto ambiental, nos damos cuenta que hay carnes mejores que otras, no solo en términos nutricionales y de precios, sino en términos ambientales. Además de esto, se ha demostrado que la carne vacuna o la carne de vaca genera gran cantidad de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto ambiental, un efecto climático, donde el calor no puede escapar nuevamente hacia la atmósfera, sino que el calor queda atrapado. Y esos gases de efecto invernadero empiezan a cambiar, o es lo que nosotros llamamos como cambio climático. Entonces, yo les voy a ir adelantando esto, pero sé que estos temas se van a tratar y lo sé que muy, muy pronto. Consumir carne de vaca va para abajo, para abajo, para abajo, porque ya la gran mayoría de personas estamos tomando contacto o digámoslo así, conciencia ambiental. Consumir carne de res es muy malo para el ambiente, muy malo, muy, muy pésimo, pésimo para el ambiente. Por el tema de los desperdicios de sangre, de huesos, a pesar de que en algunos casos eso se puede procesar, pues en otros no. Y eso se bota a quebradas, a ríos, y la contaminación es muy alta.
Y segundo, hay algo que no lo miden mucho y es la cantidad de gases de efecto invernadero que genera las vacas. Las vacas en los gases que generan rumiando y el sistema digestivo de ellos genera muchísimos gases. Esos gases son metano, o sea, metano es uno de los, digamos, uno podría hacer un biodigestor con los gases que emite una vaca rumiando. Ese metano pues empieza a generar, entre otros gases, empieza a generar gases de efecto invernadero. Entonces, ese tema es delicado. Hay otras carnes de especies menores como aves, como cabra, como oveja, que son más amigables con el ambiente. Aunque generan desperdicios, por ejemplo, si hablamos de la carne de pollo, las plumas, los picos, las patas no siempre se pueden procesar, no siempre hay quien los procese. Entonces, este tema genera también un impacto ambiental, pero no genera impacto ambiental en el tema de gases de efecto invernadero. ¿Listo? La res sí. Entonces, por eso nosotros nos hemos ido desplazando. Ustedes ven ahorita que la gran mayoría de personas, y no hablo solo del tema económico, yo ya carne de res, poco a poco. Primero porque es mucho más costosa que la de cerdo o el pollo, y segundo porque he ido tomando conciencia ambiental sobre el consumo de carne de res. Entonces, poco a poco y lastimosamente, a pesar de que es muy rica, o sea, es deliciosa, la carne de res tiende a ir desapareciendo. Las otras carnes también poco a poco, y ya les voy a explicar por qué. Ah, bueno, además de esto, la carne de res necesita una gran hectárea o gran, digámoslo así, un gran terreno para poder ser cebado de un animal. En cambio, el pollo no, el cerdo no, la cabra no, la oveja no, ¿cierto? Entonces son espacios mucho más pequeños y reducidos que lo que demanda una res. Entonces, por ese lado, también vamos perdiendo, porque en vez de utilizar esa tierra para ganadería extensiva, lo deberíamos estar utilizando para agricultura, para producir alimentos. Ahora bien, poco a poco, y esto se los voy a decir y yo sé que no me voy a equivocar, en unos 10 años o 15 años vamos a empezar a consumir harina o carne o proteína más bien de insectos. Y esto no es un escándalo, no nada. Se ha demostrado hoy en día, se ha demostrado que la producción de insectos es totalmente inocua. ¿Qué quiere decir inocua? Que no genera impacto ambiental, que no genera impacto económico grave, es producirlas supremamente barato. Producir insectos es muy económico. Ese tipo de proteína es de muy alta calidad, a pesar de que es una proteína de origen animal, bueno, insectos, si los podríamos considerar ahí, es una proteína que se asimila extremadamente fácil, muy fácil. De pronto en nuestro país lo único que tenemos así como de contacto son las hormigas culonas, pero en otras culturas del mundo, la China, los mexicanos consumen larvas, gusanos, chinches, chapulines, todo ese tipo de cosas, y eso genera una fuente muy alta de proteína y de muy buena asimilación. Y saben que es lo mejor de todo, muy económico. Entonces, podríamos ir pensando en proteína de origen de insectos. A futuro, por el tema del cambio climático, por el impacto ambiental y por el tema económico. Ya bajo este orden de ideas, entonces tenemos la proteína de origen animal, hablando del huevo, de la leche y de la carne. Vamos a pasar a la proteína de origen vegetal. Vuelvo y repito lo que hablé ahorita. Hablamos de las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Entonces, la lenteja, el frijol, el garbanzo, arveja, los blanquillos, en fin, cualquiera de estos granos es una proteína de origen vegetal. Vuelvo y lo repito, es una proteína que lastimosamente es mucho más económica, pero es de más difícil asimilación. O sea, se asimila a nuestro cuerpo y se metaboliza mucho más difícil. Sin embargo, es una proteína que no puede faltar. Si nosotros, la dieta colombiana es muy mala, es pésima, lo habíamos visto en la sesión pasada. ¿Por qué pésima? Porque miren los platos típicos colombianos, un sudado. Todas las regiones hacen un sudado de pollo, sudado de costilla, sudado de algo. ¿Qué es el sudado? Papa, yuca,
arracacha y plátano. Cuatro carbohidratos, cuatro carbohidratos. Y de pronto el pedacito de pollo, el pedacito de costilla, el pedacito de carne, no más. Entonces, es una alimentación que está más dada a la carbohidrato que a la proteína. Si miramos un sancocho, sancochos hay en todos, comemos sancocho, entonces, papa, yuca, plátano, arracacha, puras carbohidratos, puros o puras harinas que llaman, puros carbohidratos. Y el pedacito de pollo, el pedacito de costilla, el pedacito de carne. Entonces vemos que es una dieta que está más arrojada al carbohidrato que a la proteína y nosotros debemos cambiar eso en el interior de nuestras casas. Volvernos más o estar más dados a la proteína que al carbohidrato. Y tercera lugar, ¿cierto? Tercer alimento donde podemos encontrar proteínas de origen vegetal son los frutos secos. Entonces, nueces, pistacho, almendras. Y también, ojo con esto, los champiñones. Los champiñones son muy buena fuente de proteína. Ojalá los pudiéramos consumir todos los días, sobre todo si tenemos una dieta que es vegetariana o vegana. Cuando hablo de carnes, también hablo de pescados, ¿no? Están ahí incluidos. Todo lo que se mueva, ¿no? En este orden de ideas, nosotros podemos hacer una dieta, una buena dieta, eh, consumiendo alimentos, una dieta que no es costosa, pero que va a estar más dada al consumo de proteínas, que nos van a servir mucho más y nos van a ayudar a bajar de peso, no tener malos hábitos alimenticios. Yo puedo tener un platico normal, un platico, una porción de arroz. Entonces, si ya eché arroz, si ya puse arroz, el arroz es el carbohidrato, ya lo utilicé. No es que yo coja arroz, una papita o tres papitas y una tajadita de maduro, no, porque ya no lo puedo hacer. O escojo o el arroz, o la papa, o dos tajaditas de plátano maduro, no más. Entonces, siempre es o el carbohidrato. Con la proteína, entonces vamos a ponerle proteína de origen vegetal. ¿Qué es? Vamos a hacer lentejitas, lentejitas picadas, qué sé yo, con carne puede ser, si tenemos. Que no tenemos carne, listo, lentejita y le metemos un huevo. Entonces estamos reforzando aún más esa proteína. Tenemos muchas opciones económicas de consumo de proteína. Vea, a mí uno de los platos que más me gustan lo llaman acá los garbanzos con menudo. A mí me encanta. Pero si usted le quiere dar una distinción a su plato, usted dice unos callos madrileños. Entonces en Madrid es muy común que en la parte del sur que tuvo tanta influencia con Turquía, se consuma garbanzos, un plato turco, y los callos, o lo mondongo o el menudo, que es un plato netamente español. Entonces se juntaron los dos y usted tiene unos callos madrileños o lo que usted quiera llamar, unos garbanzos con menudo, unos garbanzos con mondongo. Es uno de los platos, excelente proteína y una porcioncita de arroz, usted queda completamente satisfecho. ¿A eso qué le vamos a meter? Entonces le vamos a completar ese aporte nutricional entonces de micronutrientes, como lo vimos en la clase anterior, con una ensaladita, tomatico, lechuguita, que es muy barato. Por fortuna en nuestro país el consumo o todos los productos del campo son muy económicos, son muy económicos. El tomate, la lechuga, el repollo, son alimentos muy, pero muy económicos. Usted con 1.000 pesos y hace una ensalada, pues, y le para toda la familia. Dos tomaticos, un pedacito de lechuga y sale en proporción, ¿no? Entonces, si hacia ese plato que le estoy diciendo le escriben o le aumentan una ensaladita, es un plato perfecto y es un plato bastante económico. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de consumir carne todos los días, variemos las leguminosas. Entonces, variamos lentejita, frijolito, garbanzo, arvejita, caraotas. Ahorita ya que hay tanto venezolano conviviendo con nosotros, y uno ya va a un restaurante que tiene hoy caraotas y yo pregunté frijol negro y es un frijol que comen mucho en Venezuela y es rico, ¿cierto? Entonces ya tenemos muchas opciones de poder complementar esa buena fuente de proteína. Y recuerden, el carbohidrato solo uno, o papa, o yuca, o arroz, o plátano maduro, cualquiera de esos que son los más comunes que utilizamos, siempre es o, listo, o.
porque eso lo que nos va a ayudar a hacer es a bajar de peso y quedamos completamente satisfechos. Listo, tengo posibilidad de comer una carnita bien rica, entonces una carnita asada, un pedacito de carne asada, bien sea pollo, res, cerdo, pescado, y lo puedo complementar con una ensaladita y un poquitico de carbohidrato, un purecito de papa, un poquitico de arroz, y eso me va a permitir a mí generar un buen hábito alimenticio. Y recuerden, los jugos, si los vamos a consumir, ojalá consumiéramos solo la fruta, es lo ideal, pero si vamos a consumir jugos, la regla es jugos sin azúcar, ¿listo? Eso es lo general. Queremos reforzar más proteínas. Listo, a la ensaladita le podemos picar unos champiñones y hacemos una ensaladita con champiñones y también la podemos hacer con nueces y con maní, con pistacho, con almendras. De pronto es un poco más costoso, pero si tenemos la posibilidad, eso va a reforzar aún más la, el aporte de proteínas. ¿Por qué es tan importante eso? Yo sé si ustedes lo han visto, no sé, algún comercial por allá a las 8 de la noche donde sale Víctor Mayarino jugando tenis, ¿cierto? Y entonces empiezan a decir, tu cuerpo después de los 40 años pierde masa muscular, consume Ensure y tal cosa, ¿cierto? Eso es cierto. Nuestro cuerpo cuando llegamos a cierta edad, sobre todo después de los 40 años, empezamos a perder masa muscular y aumentar grasa. Entonces terminamos a los 60 años todos con unas paticas de pollo, no tenemos un solo músculo ahí, casi que el huesito solo y una capa de grasa, el huesito solo y una capa de grasa cubriéndonos todos los tejidos. Entonces, nuestro cuerpo empieza a hacer un anabolismo, se empieza a consumir el músculo y lastimosamente eso nos lleva a que una persona a los 60 años ya le duela todo, ya no pueda caminar, se sienta mal, le duelen las piernas, le duelen las rodillas, le duele todo, porque no tiene masa muscular. Y lo segundo es que prevenimos fracturas. ¿Por qué? Porque si yo caigo sobre mi pierna que tiene músculo, no me va a dar tan duro como si caigo sobre mi pierna si solo está el huesito. Se puede quebrar fácilmente. Ustedes saben que las personas adultas mayores ya una caída y eso es fractura de cadera. Y eso pues ya eso lastimosamente eso los lleva a tener un final de vida un poco incómodo, un poco maluco. Entonces, prevengamos desde ahorita eso que nos va a pasar, porque eso es algo que es natural. ¿Cómo? Aumentando la ingesta de proteína. Y ojo, lo voy a decir, salvo ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo enfermedad renal, no debo pues consumir esa cantidad de proteínas, ya necesito dietas especiales. Otro sufro de ácido úrico en sangre, en fin, en ciertas condiciones no debo pues consumir esa cantidad de proteínas así. De resto, tenemos vía libre para consumirlo. La idea es cambiar un poquitico esos hábitos alimenticios que nosotros tenemos. Bueno, eso hablando de las proteínas. Y por último vamos a hablar de las grasas y hablamos de 3 tipos de grasa generalmente. Esto lo hemos escuchado muchísimo. Miren esta bolita, esta ruedita que está acá, tiene 3 colores. Un color verde, verdecita, un color amarillo y un color rojito. ¿Listo? Esas 3 colores que tienen es como un semáforo. Quiere decir que el verde hágale lo que quiera, el amarillo tenga cuidado y el rojo ni por el berraco vaya a consumir. Y vamos a empezar a hablar entonces del verde. ¿Cuáles son las grasas buenas? Las que no tienen límite para el consumo y son las grasas insaturadas. Entonces tenemos 3 tipos de grasas: insaturada, saturada y grasa trans. ¿Listo? Insaturada, saturada y grasa trans. Vamos a hablar de la grasa insaturada. Es una grasa extremadamente buena, es la mejor de todas. ¿Cuánto me puedo consumir de esa grasa, hermano? Todo lo que pueda. Todo lo que pueda consumir de esa grasa, porque es una grasa que le va a usted a generar, va a disminuir el colesterol malo, le va a aumentar, le va a cuidar el corazón de fallas coronarias, le reduce la presión arterial. ¿Dónde encontramos esa grasa? Primero, todos los aceites vegetales de buena calidad, hablando aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola, son aceites buenos. Aguacate, ahorita que está en cosecha el aguacate, cómase todo el que quiera, todo el que pueda. El aguacate es una de las mejores fuentes de grasa
insaturada de grasa buenísima. Cómase toda el aguacate que quiera. Pescados. Los pescados tienen muy buena fuente de grasa insaturada, perdón, sobre todo los pescados de mar son mucho mejores que los pescados de río, pues por el tema del mercurio, por el tema de que pues hay pescados que se alimentan de desechos, son como cucarachas de los ríos, entonces el pescado de río pues no es tan recomendable como el de mar, pero en términos generales el pescado pues es una muy buena fuente. Y las oleaginosas, vuelven y entran las almendras, las nueces, los pistachos, las macadamias son también muy buena fuente de grasa insaturada, pero pues lastimosamente sabemos que son un poco más costosas. Todos los aceites vegetales son aceites buenos, excepto dos aceites o dos tipos de aceites. Todos los aceites vegetales son buenos, pero dos no. ¿Cuáles no? Aceite de palma y el aceite de palmiste. Son aceites que no son buenos, que debemos evitar su consumo y que lastimosamente están por todo lado. Usted llega, aquí es cuando yo les digo a ustedes, hombre, por favor no sean tan mezquinos, tan miserables, tan pelagatos, de irse a comprar el aceite más barato que hay. Usted se va para Vara, para Justo y Bueno, para De Uno, litro de aceite a 2.500 pesos, no, deme 10, esto tan barato, yo no lo voy a llevar, pero mire qué aceite está comprando. Entonces usted va y lee allá abajo y dice, aceite de maíz, listo, bien, es un aceite bueno. Aceite de soya, bueno. Y después dice, mezcla aceites y ponen ahí aceite de palmiste o aceite de palma, se lo tiraron. Es un aceite saturado, es un aceite malo que le va a generar colesterol. Entonces no lo consumo. Y lo mismo el aceite de coco. El aceite de coco es muy bueno, lo usan mucho ahorita para recetas, para helados, para muchas cosas, pero el aceite de coco no se debe consumir. ¿Listo? No se debe consumir porque es un aceite saturado. Una vez me encontré una aprendiz por fuera, que tuve en un curso, me dijo, profe, estoy súper aliviada tomando aceite de coco todos los días, me tomo 2 cucharadas. Y yo, ay señora, por Dios, eso no lo puede hacer. El aceite de coco, haga de cuenta, es como si se comiera 2 cucharadas de manteca de cerdo, más o menos así, por el mismo estilo. El aceite de coco es muy bueno para el pelo, para la piel, para lo que usted quiera, pero no para consumir. ¿Listo? Sobre todo, pues, comerlo, ¿no? Esa grasa de coco. Listo, preguntas, qué bueno, ya tenemos. Miriam primero y después Eduardo. Entonces, Miriam, adelante. Miriam Guzmán, prende el micrófono y te escuchamos. Lo tienes apagado. Bueno, creo que no. Miriam no pudo. Entonces, Eduardo, adelante. Soy Victoria, es que estoy en el... Ok, Victoria. Eso de que, no sé, creo que ya lo habías dicho, pero no me quedó de pronto claro si el aceite, cuando uno utiliza el aceite de oliva, hay aceites que no se puede, como decir, fritar con ellos. Sí, claro, ya lo vamos a ver. Yo les tengo aquí enseguida una tabla de frituras. Ya lo vamos a explicar, ¿listo? Y el aceite de aguacate No, excelente. también se puede. Bueno, ¿dónde lo venden? Yo tomaría todo el día si es posible. Debe ser muy bueno. Pero entonces con ese también uno cocina así Claro, normalito. tú puedes cocinar con todos los aceites. Con todos los aceites puedes cocinar. Ah, ok, gracias. Listo, vale. Doña Miriam Guzmán, adelante. Si tiene la manito levantada, la escuchamos, pero tienes que abrir el micrófono. No, Ay, sí. profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches, tranquila. Es que se estaba escuchando un poquito entrecortado, pero tal vez era yo porque ya me ubiqué. Es que cuando se me cortó preciso cuando estaba diciendo del aceite de palma. ¿Y cuál es el otro aceite? Perdóneme. Palma o palmiste y coco, ¿no? Palma, palmiste y coco. Y ustedes miran cómo ahorita lo promocionan de harto, ¿no? Si alguno se ve MasterChef, ahí ponen la imagen del aceite de coco, perdón, del aceite de palma, 100% colombiano, claro. Obviamente ese aceite es muy barato, ¿por qué? Porque en Colombia tenemos unos plantíos de aceite gigantescos. Yendo para Villavicencio, no hay sino palma para sacar aceites, pero lastimosamente
Es un aceite muy malo. Y yo les digo, vuelvo y repito, no sean miserables, mezquinos con el aceite que van a consumir, no compren el más barato, compres en un aceitico bueno. Mire, yo se los digo, imagínense, compré 1 litro de aceite de oliva en 12.000 pesos y aceite importado, ¿no? No es aceite porque la oliva no la producimos aquí en Colombia. Es un aceite importado, bueno, español, súper rico, aceite de oliva, ¿cierto? Entonces, a 12.000 pesos, que yo le digo, me dura ese tarro, me duró, no, es que todavía lo tengo, lo compré hace por ahí 2 o 3 meses. Entonces, a mí me parece caro eso, porque es un aceite que yo consumo crudo, se lo echo directamente a la ensalada. Yo no voy a coger el aceite de oliva para fritar morcilla, o sea, porque no, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, ese aceite, ojalá lo consuman crudo, crudo. Y, hombre, tratemos de evitar las frituras, pues no fritemos. Hacemos a la plancha, al vapor, hay otro tipo de cocciones eh, que reducen mucho, pues que consumamos alimentos que no son los correctos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho los brócolis. El brócoli es delicioso, cojo un poquitico, los pongo al vapor un momento, los pongo en un sartencito caliente y los sello bien y después los sirvo con pimienta, salecita y aceitico de oliva. Y ustedes no saben la delicia de un brócoli. Una comida que me está generando muchas vitaminas, me está generando fibra, me está generando, si le estoy adicionando aceite, aceite bueno, grasa buena. Entonces, es de saber y de poder cambiar un poquitico el chip de lo que estamos consumiendo. Cambiemos ese chip que nos traen las abuelas de solo papa, yuca, plátano, arroz. Papa, yuca, y creemos que si no hay arroz no hay comida. No. Podemos cambiar el arroz por una papita, por una yuquita, por una racacha, por otro tipo de alimentos que generan un aporte de carbohidratos, pero que no nos están engordando ni nos están llevando a que suframos de obesidad, hipertensión, diabetes y bla, 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 un montón de enfermedades que se desprenden de ahí. Vamos a pasar entonces ahora a la grasa saturada. Quedamos claros con algo, entonces todos los aceites de origen vegetal son buenos, excepto palma, palmista y coco. Esos aceites no son buenos, no son buenos. ¿Listo? Vamos a pasar a la grasa que está en amarillo, que es la grasa saturada. Esta grasa, lastimosamente, pues sí genera colesterol, ayuda a que se tapen las arterias, problemas cardíacos si la consumimos en exceso. ¿Cuál es el si la consumimos en exceso? Podemos consumir este tipo de grasa, pero en una manera moderada. ¿Qué es moderada? Entonces, solo que es un quesito al día, carne, pero tratar de no... Mire, yo no voy a negar que el gordito que tiene el churrasco es muy rico, pero ese gordito tiene una cantidad de grasa altísima y grasa saturada. Esa grasa no es buena, ¿cierto? El gordito de la carne a veces es muy rico, yo sé, pero tratemos de limpiar un poco la grasa cuando la vamos a preparar. Limpiemos las piezas de carne, le quitamos la grasa antes de asarla, por ejemplo, de cocinarla, para tratar de ingerir menos cantidad de grasa. El queso, la mantequilla no es muy común que la gente la consuma, consumimos más margarina, que la margarina es de origen vegetal, pero en términos generales carne, queso, es como lo más común, huevo también, la yema del huevo, son grasas saturadas. Entonces debemos ingerirlas, sí, son necesarias, pero ser un poco más moderados en su consumo. Y las grasas que debemos evitar al máximo son las grasas trans. ¿Por qué trans? Porque ese es un proceso que se le da a la grasa buena, de hecho son grasas buenas, pero por un proceso químico que se llama hidrogenación se vuelven en grasas malas, grasas pésimas. ¿Cuáles? Las grasas con las que hacen los helados. Los helados están llenos de colesterol y de grasa trans. Las galletas, el que ha hecho alguna vez cosas de panadería, hay dos alimentos de panadería mortales. El primero es toda la galletería, es pésima, es mala, es macabra. Las galletas son malísimas y los panes hojaldrados. Si alguien ha hecho hojaldre alguna vez, tiene que usar una capa de manteca hidrogenada, o sea, grasa trans, gruesísima, que la tienen que empezar a aplanar con el rodillo para meterla en pan y hacer varias capas con eso. Eso se llama hojaldrar un pan, le quedan unos niveles, y por eso usted cuando se come un pan de esos fríos le queda como el paladar grasiento, como que usted siente las costras de manteca, porque ese pan es extremadamente mantecoso.
¿Y de cuál grasa? Pues grasa trans, porque la vitina es pura grasa trans, puro aceite hidrogenado. Y los embutidos, lastimosamente los embutidos, hay embutidos pues premium, buenos, que no tienen casi grasa, pero hay otros embutidos, sobre todo las mortadelas y los salchichones de esos de combate que venden baratos, son pura grasa, pura materia grasa y poca proteína. Y siempre parta de algo, es más barato comprar la carne que comprar el salchichón. O sea, le aporta más proteína y le aporta más nutrientes comprar carne que el peso en salchichón. Usted va a comprar una barra de salchichón, vale de 500, vale 10.000 pesos, 12.000 pesos. Si usted compra una libra de carne, le vale 7.000, 8.000 pesos. Entonces siempre va a ser más económico y mejor, nutricionalmente hablando, consumir la carne que consumir el embutido. ¿Listo? Consumir la carne que consumir el embutido. Ahora bien, voy a hablar de esto rápidamente para que ustedes lo tengan presente. Está la tabla de frituras, para ver si, entonces, a ver si reduzco esta un poquito para que la puedan ver mejor. Voy a esconder esta aquí, un segundito. Y voy a voy a ampliar esta acá. Listo. Entonces, esta es la tabla de fritura de los aceites. Tenemos aceites, número de frituras, aquí 1, 2, 3, 4, hasta la fritura 9. Y en el eje horizontal tenemos A, O, B, E, que significa aceite de oliva virgen, nuestra virgen, aceite de girasol o aceite de soya. ¿Listo? ¿Cómo es la fritura de estos? O sea, si yo hago frituras, que no es lo ideal, vuelvo y repito, ojalá no fritemos, pero como igual en nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia colombiana está muy dada también al consumo de frituras, entonces fritemos con aceites buenos. Mira, aquí la pregunta que me hacían ahorita, Victoria, era, ¿puedo fritar en aceite de oliva? Claro, mire. Y las 3 frituras son excelentes, o sea, muy buenas. Y de la 4ª a la 9ª son frituras buenas. O sea, de excelente a bueno, bien, pasa. O sea, yo puedo con un aceite de oliva freír hasta 9 veces y conservando, digámoslo así, las características nutricionales del aceite. Aceite de girasol es un aceite también bueno, pero miren que nada más son buenas las 3 primeras frituras. De ahí para adelante es apto, o sea, sobre el tope, ¿no? De ahí para adelante tolerable, o sea, por poquito y no me enfermo, y ya la 9ª es no apto. O sea, en conclusión, el aceite de girasol, podemos freír con aceite de girasol solo 3 veces. Y miren el aceite de soya, que este es un aceite muy barato, es muy común que lo encontremos en mezcla de aceites, de esos aceites baratos que consigue uno en los supermercados de superficie, apto, o sea, 2 veces y es apto, o sea, como pasa, y de ahí para adelante es tolerable y ya no apto. Entonces, aceite de soya, ¿podemos freír en él? Más bien no lo hagamos. Para evitar, ¿qué podemos evitar con esto? Pues temas de colesterol, temas de cardíacos, hipertensión, obesidad, y además de esto el aceite tiende a oxidarse, el óxido, ese aceite oxidado, sobre todo donde venden pasteles, empanadas, todo esto, ese aceite no lo cambian, simplemente lo que hacen ellos es empezar a echar aceite encima, aceite encima, aceite encima, y ese aceite está completamente oxidado, y es un aceite bastante tóxico, bastante malo, es veneno lo que consumimos. En ese orden de ideas, démonos la pelita y consumamos aceitico de oliva. Hoy en día no era como hace años, yo me acuerdo que yo lo probé por primera vez el aceite de oliva, por a los, no sé, a los 15 años creo yo, porque era carísimo, eso lo vendían en unas laticas así, yo me acuerdo que mi abuelito una vez me dio a probar eso, no sé, se lo habrán regalado, lo que sea, esto es aceite de oliva, y uy, tiene un sabor distinto, súper rico, y era una latica, y en esa época valía un jurgo de plata, eso era carísimo. Hoy en día ustedes van a mirar que el aceite de oliva, pues no vale tanto, o sea, no es tan costoso como era hace años de costoso, y es muy bueno para prevenir colesterol, para bajar eso. Yo se los digo y soy testigo, doy testimonio, como dirían por ahí. Yo tenía el año pasado, me parece que con el tema de la pandemia, yo no sé por qué todo el mundo me traía helado y yo comía helado y era feliz comprando helado de uno y compraba la caja de helado y ese helado me duraba, no sé, 3, 4 días. Pues uno aquí metido todo el día, lo que hacía era dar clase todo el día acá y coma helado y a mí me encanta el helado. Llegaron por ahí en octubre y me tomaron exámenes del seno
y tenía el colesterol por las nubes, pero llevadísimo, o sea, altísimo. ¿Qué me dijeron? Consuma pura grasa de origen o grasa insaturada y empecé a consumir aguacate y aceite de oliva y con eso lo bajé, lo estabilicé y ya mi aceite, o sea, la grasa buena que tiene mi cuerpo está supremamente elevada, eso ya me quedó como hábito. Buenísimo, se lo recomiendo. Si tienen problemas de colesterol, es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Listo, preguntas, Alejandra, adelante. Buenas noches, profe, con David. Buenas noches, David. Lo estaba extrañando, hermano. Estaba pensando aquí en los aceites y he visto que últimamente están sacando un aceite de Sacha Inchi y es una planta que también se da en diferentes tipos de suelos, en diferentes climas y que pues no sé cómo se comporte con el tema de las frituras y qué cantidad de, de grasas tiene que no sean buenas para el organismo. En términos generales, cuando hablamos de estos aceites nuevos, estaba hablando ¿a qué me refiero yo? Amaranto, la quinoa y la sacha inchi. Son tres alimentos que son autóctonos, porque estos son autóctonos, son indígenas, los indígenas los usan para el consumo, tienen muy buena fuente de proteína, de grasa muy buena. Seguramente, al día de hoy, pues no se comercializan, aunque es una muy buena idea de negocio. No crea que no sacar aceites de este tipo. No se comercializa. Estaría casi seguro de decirte que serían aceites muy buenos, muy buenos. Lo que se saque de ahí de la sacha inchi, de la quinoa, del amaranto, es bueno, porque son alimentos ancestrales, semillas ancestrales que tienen un montón de elementos súper buenos en términos nutricionales, son como la panacea, digámoslo así, y estoy casi seguro de decirte que son aceites muy buenos, deben ser aceites muy buenos. Lastimosamente, pues no creo aún que se hayan hecho estudios sobre esto, pero se podrían buscar de pronto. Hay algo sobre eso. Paola, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor, buenas noches, profe. Buenas noches. Eh, Nosotros, bueno, a partir de la pandemia que vivimos, a nosotros somos 9 personas en mi casa y nos dio a todos COVID, y desde ahí mi mamá fue la más afectada, pero me surge la duda con las grasas porque la nutricionista le mandó a ella, porque tenía el colesterol en 600, una dieta, pero era una dieta keto, y en esa decía que ella no podía, o sea, que si quería hacer algún frito tenía que consumirlo directamente en la mantequilla. Entonces mi mamá no lo hizo porque ella ha sido muy juiciosa con su alimentación, entonces dijo, si tengo el colesterol, yo tengo entendido que la mantequilla no la puedo consumir. Pero lo que le mandó la nutricionista fue eso, entonces ya no sé si el consumo de la Bueno, mantequilla sea bueno. lo que pasa es que estas dietas no son recomendables en algunos, bueno, o más bien, son recomendables solo en algunos pacientes. Creo que son pacientes renales, bueno, no sé, que se llaman dietas cetónicas. Esas dietas cetónicas se utiliza grasa saturada para hacer frituras, consumir aceites, o sea, son exageradas. Yo pongo en duda eso, ¿no? Hay estudios y me parece, si fue una nutricionista, no sé bajo qué argumento lo hizo, pero no lo hizo sobre los argumentos científicos de los que estamos hablando hoy en día, que están validados por todo el mundo. Las dietas cetónicas son dietas emergentes que pues no están probadas en muchos casos ni para la diabetes ni para la obesidad. A veces las usan, esas dietas cetónicas se usan con ciertos pacientes que tienen unas intolerancias especiales y funcionan, pero no se pueden generalizar con el resto de personas. Entonces, ahí es donde pues, uno se atrevería a decir que tal vez pudo haber sido irresponsable, bueno, no sé bajo qué criterio médico lo realizó. Entonces, quedaría pues como la duda ahí un poquitico. Sin embargo, pues tú puedes buscar, eso se llaman dietas cetónicas, y ahí hay contraindicaciones, beneficios, hay gente que habla bien, gente que habla mal, pero sin embargo son temas que no están validados por el común de la comunidad científica, entonces es mejor abstenerse de ese. Hizo bien tu mamá al no consumirlas. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta?
Entonces, en ese orden de ideas, nos veríamos el próximo miércoles. Ya, Pero- ya tengo así el cronograma, estaríamos acabando el próximo lunes las sesiones. Adelante, Alejandra. No sé, de pronto es que hoy entramos un poquito tarde, no sé si alguien al comienzo de la sesión te hizo la pregunta, pero del tema de contaminantes, habíamos visto contaminantes físicos, contaminantes químicos y quedó pendiente lo de contaminantes Los biológicos. biológicos. Eso Entonces, los vamos a ver el miércoles, porque va muy de la mano con algo que vamos a ver, que es el manejo de temperaturas. Entonces, ¿cómo influye la temperatura en esos contaminantes biológicos? Entonces, generalmente uno esa sesión. ¿Listo? muchas gracias. Listo, Alejandro. Bueno, entonces les deseo a todos una muy feliz noche. Nos vemos el día miércoles nuevamente. Mañana les subo el video y les subo la evidencia de nutrientes que viene recargada con carbohidratos, proteínas y con grasas. Listo. Feliz noche para todos. Que descansen y Gracias, cuídense mucho. profe. Listo. Chao. Buenas noches. Muchas profe, Muchas gracias. feliz noche, profe, gracias. Gracias. Pase buena noche. Bueno, buenas noches para todos. Está muy largo. No, pero ahora está bueno.